Ahí estamos. 1, 2, 3. Comenzamos. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Buen día. Matías, ¿cómo te va? Acá muy bien. Bueno, buenísimo. Aquí estamos en una jornada más para hablar sobre temas de negocios. En el día de hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver con organigrama. Comencemos a ver un poco qué es un organigrama en una empresa. ¿A qué hace referencia ese término? Bueno, el organigrama es una estructura donde se muestran las áreas o departamentos de una empresa bien ordenados para definir jerarquías, responsabilidades, tareas y también personal necesario para que se lleve adelante todo lo necesario, ¿no? Siguiendo esta línea, te hago una pregunta que tiene que ver con esto. Si yo tengo una pyme y tengo 3, 4 personas, ¿ese organigrama igual tiene que definir todas las áreas, aunque una persona haga más de un área o no? El organigrama en sí es una técnica para ordenar la empresa, para ser prolijos y que cada uno sepa lo que tiene que hacer, quiénes son los responsables, quiénes son los jefes, cómo se dividen las tareas, los tiempos. Hay un montón de situaciones que fluyen a consecuencia de un organigrama bien armado que a veces una pyme, una empresa familiar, no lo tiene formalizado, pero sabe qué hace cada persona. Cuando uno comienza a crecer como organización, es interesante que el organigrama esté bien definido, es una suerte de cuadrados o ravioles que van marcando cada área, departamento, división. A veces varía un poco el vocabulario para definir tareas, personas, etcétera, ¿no? Ok, ¿y cuáles son las principales áreas que debería tener todo organigrama? Porque entiendo que eso puede mutar o cambiar de organización en organización, pero digo, ¿cuáles son las áreas que no pueden faltar en todo organigrama? Mira, como bien decías, el tipo de organización, ya por su actividad, digamos, servicios, industrial, comercial, y si es grande, mediana, pequeña, también su actividad muy específica en la región, etcétera, puede definir un poco los sectores de un organigrama. Pero las típicas áreas son el área comercial, el área de administración, el área de producción, y luego las distintas áreas que sean necesarias tener abiertas e individualizadas, como podría ser logística, comercio exterior, finanzas, y ahí tendríamos las áreas necesarias. Por supuesto que el organigrama define también el volumen de la empresa y a veces las pymes tienen una estructura más grande de lo normal y eso significa costos más elevados, procesos más burocráticos y situaciones que van en contra de la eficiencia, para lo cual una empresa eficiente debería tener la estructura óptima para el funcionamiento. Ok, ¿y cada una de estas áreas eh, requiere un presupuesto independiente o cómo se manejan a nivel presupuesto? Bueno, el tema del presupuesto de una empresa es un tema fascinante, ¿no? Las empresas familiares no suelen hacer presupuestos de un año hacia adelante, pero el presupuesto se puede armar de manera individual con control global o de manera global con control individual. Cuanto más individual es el presupuesto, es más flexible, más dinámico y más eficiente. O sea, cada área maneja el presupuesto y las asignaciones de recursos. Entonces, da más libertades, ¿no es cierto? Pero a veces centralizar el presupuesto genera otros beneficios, como la compra por volumen, la logística combinada, los depósitos, hay otras situaciones que también se dan, entonces un consultor, un profesional debe mirar con ese panorama o paisaje que se ve y definir si individualiza presupuestos y recursos o los maneja de manera central. Muy bien. Y, a ver, entiendo que esto va a depender mucho de los tamaños de las empresas, pero ¿cómo se manejan? Porque yo he visto en algunas organizaciones que tenés áreas centrales y subáreas que dependen del área central,
y que esas subáreas en empresas más grandes están directamente con cierta independencia, como si estuviesen como áreas principales. Por ejemplo, esto pasa con administración, finanzas, costos, ¿sí? Por ejemplo, y marketing y ventas, en algunas están disociadas y otras están juntas. Digo, ¿cómo se manejan esas áreas y subáreas en función de los tamaños y de las organizaciones? Las empresas familiares o pymes normalmente tienen el área de administración y abajo tienen las subáreas, como por ejemplo recursos humanos, finanzas y hasta te diría el área comercial metida ahí abajo, ¿no es cierto? Ahora, cuando la empresa crece, pondera, le da importancia a áreas sensibles o críticas como logística o depósito. Entonces, la importancia relativa de cada área para la empresa define cuál es el mejor organigrama para generar un trabajo más fluido y determinar responsabilidades, que en algunas charlas anteriores hemos hablado de la empresa familiar o la pyme o el emprendedor pequeño que es muy desprolijo, se marean, no se sabe quién ordena, quién es el responsable y quién tiene que hacer las cosas. Entonces, el organigrama me evita problemas futuros, ni te digo en la empresa familiar, me los evita porque ya sabemos quién es el responsable, quién tiene que hacer cada tarea y qué tareas concretas debe hacerse. Entonces, un organigrama bien definido es genial. Entonces, lo recomendamos como una herramienta clave en todo tipo de organización, incluso las pymes, esto, ¿no? Como profesional diría que es una técnica fundamental para cualquier organización grande, mediana, pequeña, y no solamente de negocios, sino hasta los fines personales o familiares. O ordenarse lo mejor posible, que en un negocio u organización es muy importante que uno conozca la estructura de la empresa para poder controlarla, mejorarla y planificarla hacia un futuro. Ok, ¿y qué relación hay en lo que tiene que ver con procesos y flujos con un organigrama? ¿Cómo se relacionan estas cuestiones? Bueno, en verdad, la empresa debe definir cuáles son las tareas o procesos, yo los llamo factores críticos de éxito. Entonces, las distintas tareas que hay que hacer, la función de compras, la función de pagos, la función de gestión bancaria, la función de fabricación, control de calidad. Entonces, hay que relacionar ese flujo de tareas para llegar al resultado individual, que luego es el resultado general, para definir qué personas lo hacen, con qué responsabilidades, en qué área de empresas, donde muchas veces las áreas se comunican, porque el área comercial vende y luego le debe comunicar a depósito que tenga el producto o a fábrica que lo fabrique. Y administración tendrá que hacer los controles administrativos y las cobranzas y el seguimiento de las tareas administrativas, la gestión de la documentación, etcétera. Entonces ahí también tenemos transversalmente una comunicación entre áreas que es muy importante. El otro día en una empresa que estoy asesorando, el gerente comercial iba al departamento de administración a pedirle a empleados documentos necesarios para charlar con el cliente y le daba órdenes a los empleados y el gerente de administración entraba en conflicto con el gerente comercial. Entonces ahí teníamos un problema de manejo y de responsabilidades en función a cada área de control. Eso se ve muy frecuentemente, ¿no? Que entran en conflicto a veces áreas, administración que cuida costos con venta que quiere vender y necesita más herramientas y viceversa. Y contame un poquito también cómo entra también en juego los conceptos de calidad en estos conceptos de organigrama y de flujograma. Bueno, en principio la empresa siempre debería tender a hacer las cosas lo mejor posible, no perfectas, pero lo mejor posible. Por eso, mucho más atrás y mucho más arriba está la estrategia, las políticas y todo lo que hace al management del negocio, que a veces está muy perdido en las empresas pequeñas, ¿no es cierto? Pero el concepto de calidad es el cumplimiento de las estimaciones que uno hace de su producto
o servicio que debe ofrecer. Y bueno, ahí hay primero controles para lograr el objetivo deseado, y hay un montón de herramientas. Una muy conocida es Kaizen, que es mejora continua, pero hay muchas herramientas, Six Sigma, y alguna vez podríamos tener charlas exclusivas de alguna herramienta puntual para hacer simulaciones y juegos de empresa donde el empresario o alguno de los gerentes o directores puedan entenderlas y profundizar en su aplicación. Te tomo el desafío y lo vamos a trabajar para una próxima charla todo esto. ¿Y cómo se trabajaría dentro de esto que estamos charlando en lo que son detección de errores y auditorías? ¿Cómo empezamos a mezclar todos estos conceptos para tener digamos, un todo general optimizado? Bueno, ahí tenemos dos situaciones que son muy interesantes para las pymes. Yo soy muy académico en esto con el empresario. Por un lado está la auditoría y por otro lado está el control de gestión. O sea, son dos herramientas distintas, dos técnicas. La auditoría es más un control de policía, en cambio el control de gestión es el diseño de procesos eficientes. O sea, un control de gestión permanentemente tiene empleados traccionando el proceso y determinando el cumplimiento o no de lo estimado. Entonces ahí surgen las situaciones no deseadas, que son el producto que no cumple con los requisitos, tiempos, costos adicionales. Entonces, el control interno, que es el control de gestión o el control de auditoría, de alguna manera buscan errores o buscan procesos mejorables. Y esto es sano. Tampoco uno puede estar corriendo siempre atrás de la perfección, pero sí de la mejora. Entonces, los procesos de calidad son procesos de mejora, donde uno que hace le quiere agregar cada vez más valor, reduciendo costos, reduciendo problemas, reduciendo riesgos y maximizando las utilidades individuales, grupales o generales. Excelente, excelente, clarísimo. Nos quedamos con el desafío de tocar el tema de calidad en una próxima charla. Creo que como concepto general estuvo súper bien. Seguramente va a haber temas que nos van a ir surgiendo y retomaremos en próximas charlas. Así que te agradezco un montón, Álvaro, y seguimos en contacto. Perfectísimo, siempre aportándole a la empresa conocimientos técnicos que se puedan llevar a la vida real. Perfecto. Invitamos a todos a seguirnos y a compartir nuestros contenidos. Y hasta la próxima. Hasta luego.